Hola chicos, Ciencias Naturales, Biología 41. La biología es una parte de las ciencias naturales. También son la geología y otras muchas, pero bueno, en este caso, dentro de ciencias naturales, estamos viendo temáticas de biología. Y vamos a ver las relaciones de los microorganismos con el hombre. Interrelaciones. Como consecuencia de los diferentes modos de los microorganismos, se establecen entre estos y el hombre relaciones que en algunos casos les serán beneficiosas y en otros perjudiciales. O sea, automáticamente hay dos, positivas y negativas, beneficiosos y perjudiciales. Gran parte de los microorganismos resultan de suma utilidad en muchos procesos que se desarrollan en la naturaleza y repercuten beneficiosamente en los otros seres vivos y por lo tanto también en el hombre. Se está refiriendo a las que nos benefician. En otros microorganismos, sin embargo, su actividad vital es de tal naturaleza que les obliga a mantener relaciones con el hombre y otros seres vivos, de las cuales estos últimos salen perjudicados. O sea, no lo hacen voluntariamente ni porque quieran, es porque son así, porque necesitan de nosotros para vivir, aunque nos hagan daño. Vamos a empezar por los positivos. Por los positivos. Tenemos aquí un gran positivo por los que benefician al hombre. Muchos de los microorganismos autótrofos, saprofítos y simbióticos presentan utilidad para el hombre. Autótrofos, es decir, que se alimentan por sí mismos sin necesidad de otros, pero necesitan estar en un huésped. Saprofítos, que cogen los desechos hechos por otros, desechos, sapro, basura, fitos, plantas, hechos por otros microorganismos, que en realidad también son beneficiosos, puesto que nos quitan la porquería y la vuelven elementos aprovechables. Y los simbióticos, que eran los más majos, aquellos que yo te ayudo, tú me ayudas. Simbiosis. Empezamos por los primeros, por los autótrofos. De ellos, las bacterias quimiosintéticas, que son las que sintetizaban, pero basadas en reacciones químicas que cogían la energía resultante de las reacciones químicas, las comparábamos, por ejemplo, a las pilas. Una reacción química exotérmica o que produce energía, produce electricidad. Bueno, pues estas eran las bacterias quimiosintéticas. Las bacterias, hablamos de bacterias ahora, todo, autótrofas, pero son bacterias. Quimiosintéticas, están estudiadas en vídeos anteriores, tienen mucha importancia, no solo para el hombre, sino para todos los seres vivos al participar, cerrando una serie de transformaciones químicas, unas transformaciones cíclicas que se van repitiendo, de los elementos biogénicos, es decir, de los elementos que generan la vida. Y son las bacterias quimiosintéticas. Dichas transformaciones son los ciclos biogeoquímicos. Es decir, en la Tierra, en la naturaleza, hay unos ciclos, unas repeticiones de unos elementos que generan la vida mediante reacciones químicas y que tienen lugar en esa capa exterior de la Tierra donde está la vida, que llamamos biosfera. Es decir, los ciclos biogeoquímicos de la biosfera. Ahí son muy importantes las bacterias quimiosintéticas.
Otros. Los microorganismos simbióticos. Ha pasado directamente aquí. Dice, forman parte de la llamada flora normal del hombre. Los simbióticos. La flora era el conjunto de seres de un ecosistema vivo que se aplica fundamentalmente a los vegetales. Bueno, pues cuando se dice flora del hombre, es el conjunto de bacterias que necesitamos para vivir, que si no, no podríamos hacer cantidad de funciones que nos hacen ellas en nosotros. O sea, somos como una colonia, como una megalópolis enorme, colonizada por bacterias. Somos montañas vivientes y andantes de bacterias, en concreto de estas, de las simbióticas, de las buenas. Generalmente compuestas por bacterias son que viven en diversas partes del organismo, en nuestra boca, multitud de bacterias. Hay unas bacterias que son como familiares. Es decir, desde pequeñito tú te has acostumbrado a las bacterias de la boca de la mamá. ¿Por qué? Porque te daban besitos, porque cogía la chupeta y cuando se caía la chupaba un poco y te la metía. Prácticas que a lo mejor algunos médicos no recomiendan. Pero bueno, estas bacterias son bacterias como familiares. Claro, son cepas específicas, corrientes, en una familia. Cuando el niño va al parvulario, pues se mete en la boca los lápices que acaba de meterse el compañerito de al lado y entra en contacto con otras bacterias que puede que no sean compatibles con el organismo del niño y le creen problemas, enfermedades. Por eso recomiendan que, aun no siendo causas graves, los utensilios, los artículos de higiene personal no conviene compartirlos con otras personas. Cepillo de dientes, peines, etc. Cada uno tenemos nuestra cepa de bacterias. Y en nosotros desarrollan acciones favorables. Nos producen las vitaminas, esas piececitas maravillosas sin las cuales el cuerpo no podría marchar, no podría funcionar. No es que alimenten las vitaminas, son como los tornillitos, como las palanquitas en una máquina. No son la energía de la máquina, pero sin ese tornillito, que sería la vitamina A, la vitamina H, la vitamina C, esa máquina se desmontaría y tendría problemas graves de avitaminosis o de falta de vitaminas. Nos ayuda también en los procesos de degradación en el intestino grueso, ya lo sabes, ahí trabajan y degradan todos los residuos, los restos de esos alimentos que nuestro organismo ha desechado. Sí, nos comimos la pera entera, pero dentro de la pera, o formando parte de la pera, había cosas que no eran aprovechables y las tenemos que echar, tenemos que defecar. Ahí están nuestras bacterias para destruirlas, para disgregarlas y para ponerlas en un continente y en un aspecto, aunque sea maloliente, pero que sean capaces de ser expulsadas al exterior. Otros, los mecanismos, o sea, los simbióticos, ya hemos dicho que estos, la flora principalmente del hombre, y los saprofitos, que son altamente beneficiosos porque gracias a ellos se pueden desarrollar diversos procesos naturales como la descomposición y mineralización. Si las basuras que produce la naturaleza no fueran descompuestas, llegaría un momento en que, como cuando hay huelga de basuras,
y no se recogen, las basuras taparían los edificios e impedirían el desarrollo normal de la vida. Bueno, pues gracias a las bacterias que se comen los residuos de los seres vivos, la vida puede seguir funcionando y desarrollándose. Y no solo eso, sino que todos los elementos bios de los principios inmediatos, los glúcidos, los prótidos, etc., vuelven a ser partidos en moléculas menores que prácticamente ya no son bio, vuelven a ser geominerales. Yendo otra vez a los oligoelementos, sí, muy importantes para la vida, pero que no son bio. Estos bioelementos serán cogidos por nuevos seres para volver a construir nuevas bios. Así de fácil y así de simple. Polvo eres y en polvo te convertirás, nos dicen el miércoles de ceniza en la iglesia, recordándonos un poquito esto, mediante la descomposición y la mineralización. Pararás en polvo, pero ese polvo volverá a ser cogido por nuevos seres vivos. Y alguno dirá, oh, debo tener átomos y moléculas que fueron de otros seres vivos. ¡Qué horror! Bueno, pues no es horror, es normal. Estamos en el mismo sitio y utilizamos las mismas piezas. Unos las utilizaron antes que tú y ahora tú. Y con las que tú tienes, otros vivirán también. O sea que tenemos que hacernos a la idea. En fin, además el hombre los utiliza en numerosos procesos, luego, para la industria, para sus fábricas, para hacer cosas, muchas. En concreto, al hablar de las fermentaciones, que vamos a ver ahora algunas, muy interesantes, las fermentaciones. Fermentar, mira, pues no he mirado la etimología de fermentar, pero si a mí me pregunta ¿cuál es lo característico de una fermentación? Pues yo diría el hervor, la aparición de calor, en concreto de la del vino. Yo he visto fermentar un trujal entero, que son unas piscinas cubiertas donde meten el mosto, lo que ha salido de la uva, y ahí dan tiempo a que fermente. Bueno, pues sale tal cantidad de dióxido de carbono en la fermentación que parece que esté hirviendo. Impresionante. Claro, también es porque solo tenía todo el trujal inmenso que había debajo de aquella bodega, solo tenía una boquilla de respiradero y todo el dióxido de carbono quería salir por ahí. Ese dióxido de carbono que antiguamente dio más de un problema y más de un muerto cuando en las bodegas subterráneas en las que se guardaba el mosto y el vino, pero primero el mosto para fermentar, el dióxido de carbono resultante, y al principio también creo que despide su hermano el monóxido, que siendo ambos más densos que el oxígeno, se quedan abajo, desplazan el oxígeno hacia arriba, y cuando el vinatero iba a comprobar cómo estaba el vino de su cosecha, sin saberlo él, se metía en una parte baja de la bodega donde solo había dióxido y monóxido. Lo principal, dióxido, que era lo que más le pedía, pero claro, no es oxígeno. Al no respirar oxígeno, aunque él veía que sí sus narices aspiraban, y luego que es inodoro, que no tiene olor. Le entraba mareo por falta de oxigenación, se caía y luego, pues claro, le sobrevenía la asfixia, la muerte. Esto, desde antiguo, ya se dieron cuenta y, a lo mejor sin saber explicarlo, pero dedujeron
que una llamita de un candil, de una vela, cuando entraba en atmósfera sin oxígeno, al no tener oxígeno para realizar la combustión, se apagaba. Y en cuanto se apagaba la vela decían, fuera, todavía no se puede entrar. Y dejaban tiempo para que acabase la fermentación y para que de nuevo el aire, mezclándose con el dióxido de carbono, se fuera diluyendo y saliendo. En fin, otros, pero pienso que en las bodegas no, pero en las minas sí, donde había segregación de gases también de este tipo, o peores, que eran inodoros, solían ser acompañados o llevaban acompañamiento de un pajarito en una jaulita. Y si el pajarito plum, se quedaba desmayado, pues peligro, algo le falta al pajarito que nos va a faltar a nosotros dentro de poco, saliendo corriendo todos. En fin, dice, el hombre orienta la enorme actividad bioquímica, potente y enorme actividad bioquímica, de los microorganismos para conseguir sustancias que les son útiles, o bien sencillamente para producir determinadas transformaciones. La mayoría de estos procesos son de tipo fermentativo y producidos por bacterias y mohos. Los mohos son la pelusilla que echa una superficie cuando ha sido invadida y dominada por un hongo. A veces, incluso, como resulta en el moho que sale en el tomate, al cabo de pocos días de estar fuera de la nevera, esa pelusilla verde, mirándola hasta con una lupa un poco potente, podríamos ver sus esporogonios, que me parece que se llaman así porque contienen esporas que luego al romperse quedan diseminadas por el aire. Oiga, ¿y por qué le ha salido eso al tomate? ¿Es que el tomate ya llevaba el hongo? No, es que en el aire hay infinidad de esporas. Mis profes decían que si hiciéramos así, cerrásemos las manos, acabábamos de atrapar a cientos de esporas. Esporas de hongos, esporas de otras plantas. Es decir, el aire está totalmente invadido de esporas. En determinadas enfermedades de hospital, filtran el aire donde hay gran peligro de que esas esporas cayeran en una herida abierta y penetrasen en el interior. Es lo que se llama hacer un ambiente aséptico. Sin septi. Septi es enfermedad generalizada. Bueno, dice, por bacterias y mohos. Algunas de las fermentaciones de mayor industrial son la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, hecha por el hombre, la Biblia nos dice con Noé, antes de Noé seguramente. Característica de cierta clase de levaduras, o sea, se suele hacer por levaduras. ¿Y qué es una levadura? Pues normalmente es un hongo unicelular, o sea, un hongo compuesto de una sola célula, del género Saccharomyces. Saccharomyces. Y yo lo he escrito así vulgarmente en castellano, aunque si lo quieres escribir mejor, pues mira, sería con 2 Cs, sería también el C, la C, luego con H, y con Y, y etcétera, que son el Saccharomycetus cerevisiae, en concreto el cerevisiae, que es el de la cerveza, o el Ellipsoideus,
que seguramente alude a su morfología de elipse o parecido a elipse, elipso con Y, con P, con O, soideus, con terminación latina, en castellano pues sería deo, elipsoideo, que transforman la glucosa, ¿qué hacen? Transforman la glucosa, que es este polisacárido dulce que tiene la uva y que tiene otros cuerpos, ¿en qué? En alcohol. Pasando de ser un alimento dulce a ser un alimento alcohólico. Según las estirpes empleadas, según los materiales de partida, lo que pongas para que fermente, y las condiciones de presión, de temperatura, etcétera, que facilites a estos Saccharomyces cerevisiae o elipsoideus, te producirán un licor, un vino, otro vino, etcétera. Es toda una ciencia. Suficiente para hacer toda una carrera universitaria y dedicarle toda una vida. O sea, son ciencias de mucho calado, de mucho recorrido ya. Pues, ¿qué se obtiene? Pues, por ejemplo, se obtiene el vino, que es derivado de la uva, la cerveza, que básicamente es de dos cuerpos, el lúpulo, un lúpulo que es una plantita con unas florecitas semejantes a alcachofitas, eso es el lúpulo, y cebada, lúpulo y, o más cebada, que es ese cereal con el que normalmente alimentamos a los animales. El whisky, que lo vamos a escribir como lo escribe aquí, muy curiosamente, el whisky, porque claro, es una palabra que ha sido ya aceptada por la academia, pero nos ha dicho que la escribamos así, no a la inglesa, es decir, con diéresis en la U, whisky. Sabemos que se puede escribir a la inglesa también. ¿Y con qué se hace? Pues se hace con los dos cereales que se daban por aquellas zonas nórdicas, que son el centeno, que es el más sufrido de los cereales, el que vive en condiciones más duras, aunque claro, echa también menos contenido de glúcidos, más finito, más coriáceo, y la cebada, centeno más cebada, quedaría el whisky. El ron, típico de los países cálidos ya, ¿por qué? Porque necesitan, para hacerse la melaza, o la miel melaza, de la caña de azúcar. Aquí en España también había una zona muy pequeñita, pero muy interesante, en las zonas de Motril y Salobreña, que son el sur de Granada, que da directamente al mar Mediterráneo, donde había ya un clima debajo de Sierra Nevada, de donde bajan sus aguas frías, pero transparentes. Y entonces, al tener esas aguas constantemente, porque cuando no es invierno, que ya hay agua de su natural, es verano o primavera que sufren los deshielos de Sierra Nevada, de la nieve, y siempre hay agua. Con ese agua y ese calor se da un clima subtropical, donde antiguamente se daba la caña de azúcar, hoy no, pero como ha quedado alguna alcoholera que hace ron, pues importa melaza, supongo yo, que de países caribeños. Y también en toda la zona se dan productos que son tropicales. El mango, ¿qué otra? ¿Cómo se dice? Ahora no me sale. La chirimoya, el aguacate, que está experimentando un gran crecimiento, y que da muy buenos rendimientos económicos a la zona. Bien, estos serían los de fermentación alcohólica. Luego están los de fermentación láctica. Y lácteo ya te suena, pues, a leche.
En ella se basan todas las industrias derivadas en lácteos, que mueven una cantidad de productos y muchos millones. Se fabrican los quesos, los yogures, el kéfir, la mantequilla, el requesón, en fin, y muchísimos otros. Solo tienes que ir al súper y mirar lácteos, ¡guau!, todo lo que hay allí. Los principales géneros de bacterias implicadas en este tipo de la láctica son los Streptococcus, aquellos los que tenían forma de rosario, ¿te acuerdas? Streptococcus o coco. Vamos a poner así, Streptococcus. Por ejemplo, el Streptococcus lactis, que se le habrá puesto este nombre por estar presente en la leche, el Cremoris, quizás porque sean los que logren las cremas, hacerla cremosa, etc. Luego están los Lactobacillus, o sea, no Streptococcus, sino Bacillus, ¿ya? Recuerda que Bacillus era en forma de bastón, los Lactobacillus, como el Lactobacillus lactis, también le han puesto el mismo apellido que al Streptococcus, y el Thermophilus, Thermophilus, que es una palabra que significa philus, amigo de termo, del calor, es decir, que se dan, supongo yo, que al elevar la temperatura. Y a veces dice también el leuco, que significa blanco, nostoc, leuconostoc. Estos serían los cocos, los estreptococos, los microorganismos que intervienen en la fabricación de lácteos. En la fabricación de algunos quesos, como por ejemplo el famoso queso de Roquefort, intervienen en la fermentación además hongos del género, en el Roquefort, además de estas bacterias, intervienen hongos del género Penicillium. Penicillium, que ya sabes que le dieron este nombre el descubridor de la penicilina, porque en el microscopio observaba como pequeños salientes, penes, es saliente, en forma de ocilios, en forma de penes pequeñitos. Penicillium, que tantas vidas ha salvado. Otra fermentación con la que yo estoy desde hace mucho tiempo enfrentado, que es la fermentación acética. Acetum, que significa ácido, pero que se dio al primer ácido o al ácido más famoso de la antigüedad, que era el que hacía el vino. Cuando el vino se agriaba, y por eso lo llamábamos vino agrio, vinagre. Bueno, pues ahí está presente ese ácido que le llamaron acetum, y es el ácido acético, el ácido que sale de la oxidación del alcohol etílico. También a este ácido, por lo tanto, se le llama ácido etílico, pero con su nombre antiguo, que es más bonito, pues le llaman ácido acético. Cuando es puro, es decir, cuando se le quita todo el acompañamiento de agua con el que suele formar el vinagre, pues sirve también para funciones industriales. El ácido acético de mayor concentración. No puro, porque prácticamente es imposible, pero ácido acético puro. Bueno, dice, industrialmente, por fermentación acética se produce vinagre, sacado de vinos seleccionados. ¿Pero qué nos ocurre a los que consumimos moderadamente vino en las comidas?
pues que compramos vino, en botellas, en garrafas. Claro, tú compras una garrafa de X litros, de 5 litros de vino, y cuando vas vaciando va entrando aquí el aire, y el aire tiene oxígeno. Y aquí había unas bacterias, la Streptococcus, del tipo Streptococcus aceti, o del vinagre. Con el oxígeno viven, se repueblan y te convierten el vino en vinagre. Vas a beberlo y dices, uy, este vino ya está picado, ya le aprecias un saborcillo de vinagre. Y al cabo de pocos días, 15 días, un mes, tira ese vino que ya no hay quien lo beba. Está avinagrado. Bueno, en los toneles donde se guardaba el vino, pues tienen por aquí una trampilla y una parte, aquí está el vino, y esto sería aire. Claro, este aire alimenta el... ¿Te he dicho Streptococcus? No. Diplococcus. Diplo, de los que van de 2 en 2. Sí. Diplococcus aceti. Sí. Ahora me ha venido el nombre. No sé si lo pondrá aquí. No. Lo llama, que son del género Acetobacter, y en concreto el Acetobacter aceti, es decir, del vinagre. Y el Acetobacter oxidans u oxidante. Bueno, pues te cuento lo que hacía. Había que quitarle el oxígeno de aquí arriba. Y fíjate tú cómo lo hacía. Hay un cuerpo químico, un elemento químico que es el azufre, que es un gran avaricioso del oxígeno. Te coge todo el oxígeno hasta la última molécula de oxígeno. Antiguamente, y ya me estoy haciendo una digresión y voy a tener que cortar pronto porque el tiempo se me está escapando, cuando había una infección en una casa de tipo grave, no tenían otra modalidad de muy antiguo que cerrar la casa, bien todas las ventanas con trapos y todo eso para que no entrara nada más oxígeno, y poner en el suelo un montoncito de azufre, prenderlo fuego, que prende lentamente y va consumiéndose lentamente, y ese azufre acababa con el oxígeno de la casa, el oxígeno que era necesario para la bacteria infecciosa, para la enfermedad infecciosa que fuera, y se supone que acababa con la enfermedad. Era una forma de esterilizar las casas, pues los vinateros metían aquí primero unas mechas empapadas en azufre, que ya se habían quedado seco, que por cierto se llamaban pajuelas, prendidas, y las dejaban un poquito pillado aquí con el tapón de aquí, y ardía la pajuela encima del vino, comiéndose el oxígeno, y al comer el oxígeno el Streptococcus decía, no puedo vivir, no puedo seguir haciendo mi función de convertir esto en vinagre, y así conservaban el vino durante más tiempo. Luego estas pajuelas las sustituyeron por unos disquitos, con un agujerito metías un alambre, y quemabas todo esto sin que permitieses el paso más del oxígeno, y así iban conservando el vino. Hoy ya los vinateros echan productos, no sé si son los famosos sulfitos, no lo sé, no, porque ya te digo que esto es bastante complicado, pero que impiden el que el vino se avinagre tan rápidamente. Pero aún así nos da problemas, el vino se avinagra. Claro, yo, pues como compro vino natural, tengo una garrafa donde voy echando el vino ya que ha quedado residuos de otras garrafas o tal, y lo voy echando aquí. Y entonces aquí tengo unos amiguitos, el Micrococcus, jolín, acabaré cambiándote el nombre, Micrococcus, claro que micros son todos los cocus, Micrococcus aceti, enseñaditos para que cuando yo les eche vino, ellos me lo vayan convirtiendo en vinagre. Cuando se me acaba el vinagre en la cocina, pues cojo vinagre de aquí y voy renovando, y voy echando vino y sacando vinagre. Y ellos trabajando el Micrococcus aceti.
A más de estas fermentaciones típicas y muy conocidas, multitud de sustancias como ácidos orgánicos y antibióticos se producen por fermentaciones de ascomicetos. O sea que ya las fermentaciones no solo sirven para beber, no, para hacer antibióticos. En concreto, los ascomicetos lo hacen. Bueno, tenemos todavía para otro vídeo, pero vamos a dejar descansar a la cámara. Y a vosotros también, si estáis cansados. Hasta ahora.